Continuamos hoy con el examen de los límites de la mente. Si las cosas van marchando bien, decimos, la mente organiza el cerebro, lo ordena, lo hace crecer, lo va diferenciando, por ejemplo, áreas y núcleos que le sirven para su procesamiento diferenciado de la realidad. Tal y como demuestran también los estudios hechos por la inglesa Macquarie, Eleanor Macquarie, en el estudio de los taxistas londinenses, donde se mostró que básicamente el hipocampo, que es la estructura que usamos regularmente para la memoria, crecía su pared posterior con el ejercicio permanente del taxista al establecer direcciones y establecer recorridos entre dos puntos de la ciudad, más los monumentos que durante ese recorrido se encontraran, porque tenía también que referenciarlos y tenía que, en un test, en un examen final de conducción, tenía que reportarlos. Ahí se demostró que hasta el 7% de la pared posterior del hipocampo es regulada por esa actividad mental de formar destinos, de señalar por dónde por dónde va a conducir el vehículo, donde hay cruces, donde hay pares, donde hay monumentos, etc. Entonces, es la mente la que va desarrollando y diferenciando el cerebro, lo ordena y lo usa para los distintos procesamientos que hace. Cuando las cosas no van bien, es el cerebro el que organiza el comportamiento del ser humano. Entonces ahí estamos hablando de que en ese momento no hay un trabajo consciente, no hay un trabajo organizado por la mente, sino que hay un trabajo mecánico realizado y ordenado por el cerebro. Hay una situación que a mí me gusta hacer cuando realizo talleres vivenciales. Es una tarea muy sencilla. Consiste, por ejemplo, en decirle a la gente, bueno, voy a nombrarle una serie de palabras que no tienen ninguna relación entre ellas. Y su misión es formar la lista de las palabras en el orden en que yo la diga. Y cuando yo termine de expresarlas, de decirlas, usted coge un lápiz y un papel y las reproduce en el orden estricto en que yo las pronuncié. Normalmente la gente aborda eso con un cierto tipo de procesamiento que corresponde a las funciones formadas en el hemisferio izquierdo del cerebro, en la corteza superior, en el neocórtex, en el hemisferio izquierdo del neocórtex. Esas funciones básicamente, ese procesamiento del hemisferio izquierdo básicamente tiene estas características esenciales. Primero, es verbal. Segundo, es acumulativo, tanto que lo importante para la persona mientras está haciendo el ejercicio es cuántas palabras son. Es también lógico en el sentido más primitivo de la lógica, en la lógica de categorías, donde uno dice básicamente esto es una casa, esto es un árbol, esto es un gato, esto es no sé qué, que corresponde, digamos, a una configuración muy elemental y muy abstracta, digamos, no necesita detalles ni mucho menos para clasificar una de esos objetos en alguna categoría. Entonces utiliza la lógica, utiliza el procesamiento cuántico, matemático, acumulativo, utiliza también la normatividad. Todas las normas las grabamos y quedan codificadas, digámoslo así, en nuestro hemisferio izquierdo. Entonces nosotros, cuando estamos procesando con él, somos lógicos, acumulativos, verbales y normativos, básicamente. Entonces, esas son como las características esenciales de ese procesamiento.
Entonces yo les propongo la lista de palabras y después miramos cuáles son los resultados. La mayor parte de las veces la gente no da muy buen resultado. La gente se acuerda de unas poquitas palabras y después algunas del final, pero en mucho desorden. De pronto saltan hasta la última y de pronto se acuerdan de la última, pero en general el rendimiento es supremamente bajo. Entonces yo les digo, bueno, vamos a ver cómo fue el procesamiento. Mientras yo estaba diciendo las palabras, ¿usted qué estaba haciendo allá en su mente? Siempre encontramos que la gente lo que hace es repetir. Supongamos que tenemos una listica de palabras, voy a señalar unas 9 o 10. Supongamos que digamos que la primera palabra es sombrero, que la segunda palabra es lápiz, que la tercera palabra es carro, que la siguiente palabra es lazo, la siguiente puede ser matera, la siguiente puede ser pollo, pollito, la siguiente puede ser reloj, la siguiente puede ser, por ejemplo, silla, la siguiente puede ser, por ejemplo, cuchillo. Vamos a suponer que esas son. ¿Cuál es el procesamiento más típico de la gente al oír y al hacer ese ejercicio? Es este. Entonces empiezan con la primera palabra. Ah, sombrero, listo, sombrero, repiten, sombrero, como si con eso bastara para grabar la palabra y tenerla, digamos, lista para ser transcrita cuando se lo pidan. Listo, sombrero. Lápiz, sombrero, lápiz. No solamente repite la palabra, sino la anterior, para poder conservar el orden. Entonces, sombrero, lápiz. Carro, sombrero, lápiz, carro. ¿Cuántas es que son? Sombrero, lápiz, carro. Esto está muy rápido. Sombrero, lápiz, carro, lazo. Sombrero, lápiz, carro, lazo. Ese es el típico procesamiento. Y entonces ahí va haciendo juicios porque, por ejemplo, dice, esto está muy largo, esto está muy difícil, son muchas palabras, ¿cuántas son? O sea, es acumulativo, es verbal, es repetitivo. Ahí están los elementos esenciales de ese tipo de procesamiento. Es un procesamiento muy característico de un condicionamiento académico memorístico, de memoria. Muy característico también de muchas escuelas de Occidente, porque aquí durante muchos años lo que interesaba era que la persona pudiera repetir una información, no que la comprendiera, que la digiriera y que la pudiera utilizar, sino lo que interesaba era simplemente que la repitiera, que pudiera tenerla como disponible. Y era un aprendizaje muy de datos. Lo que importaba era el dato. ¿Cuándo fue descubierta la República? No sé cuál. O cuándo fue fundada tal ciudad, o cuándo ocurrió este conflicto bélico, de qué año a qué año transcurrió. Bueno, o sea, eran datos lo que más importaba en la educación. Entonces la gente se acostumbró a desarrollar las funciones del hemisferio izquierdo, digamos, basadas en la memoria. Cuando hacemos ese ejercicio, yo después les propongo que hagamos el mismo ejercicio con las mismas palabras, pero haciendo otro procesamiento. Entonces les sugiero, les digo, vamos a hacer una cosa, vamos a formar imágenes de la palabra que nos dicen. Entonces, por ejemplo, nos dicen sombrero. Entonces, imaginemos un sombrero muy grande, con alas muy distintas, una ala muy extensa, por ejemplo, para un lado y para el otro sin ala, achaparrado o hundido, de tal manera que es como si lo hubieran golpeado. Cualquier deformación importante del sombrero lo saca como de la categoría lógica. Entonces le ayuda a otro procesamiento distinto, que es interesante. Ahí mismo la atención se fija y forma una imagen muy interesante y muy llamativa. Listo. Entonces después decimos lápiz. Ahora cogemos, por ejemplo, un lápiz y con él atravesamos el sombrero de lado a lado, pero es un lápiz que por aquí tiene, por ejemplo, el borrador, después está el sombrero y después aquí sale la punta y lo vemos torcido, como si las dos puntas, la del borrador y la punta, se torcieran hacia arriba. Entonces es un lápiz curvo. Entonces simplemente formar esa imagen, no más, y sin repetir nada.
Después viene carro, entonces le colgamos, por ejemplo, del borrador un carro por una de las ventanillas, le metemos el borrador por una de las ventanillas y aquí cuelga el carro, por decir algo. Y después viene el lazo, entonces sacamos del carro un lazo, lo anudamos al carro en general y lo soltamos, de manera que llega la punta del lazo abajo. Después viene matera, entonces que el lazo toque, por ejemplo, los bordes de la matera, toque los bordes de la matera y ligeramente hace un barrido en los bordes con las hilachas de la punta del lazo que queda hacia abajo. Pollo, imagínense un pollo, por ejemplo, desnudo, en el sentido de que no tiene plumas, pero vivo, caminando por el borde de la matera. Tin, 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 tin. Entonces la gente simplemente forma la imagen del pollo sin plumas, caminando por el borde de la matera. Uno dice después, por ejemplo, reloj. Entonces, imagínense que ese pollo en una de las paticas tiene un reloj, un gran reloj grandototo, con unas manijas que señalan pues el minutero y el horario y hasta el segundero, pero grandototas. Entonces, ustedes ven el reloj ahí mismo. Y, por ejemplo, silla, uno de esas manijas, el minutero, por ejemplo, se desplaza hacia arriba, se voltea y toca una silla. Y la toca y a continuación dicen cuchillo y usted le clava un cuchillo a la silla de manera que queda vibrando y usted ve claramente el cuchillo en movimiento. Entonces cuando hacemos eso yo les pongo, listo, hagan ahora la reproducción. Yo utilizo unas 20, 30 palabras. Entonces lo que encontramos es que la gente ahí mismo empieza y rinde, pero absolutamente 10 veces más, por decir alguna cosa. La mayor parte de la gente hace el 100% y en el orden absolutamente adecuado. Y después hacemos otro tipo de ejercicios para comprobar. Decimos, por ejemplo, voy a decirles una palabra y usted me dice, cuando le escuche, qué hay antes y qué hay después de esa palabra. Entonces yo cojo cualquier cosa, por ejemplo digo, pollo, ¿qué hay antes? Ya no, antes de pollo está matera. Ah, bueno. Y después, no, reloj. Y eso es ahí mismo, o sea, no tienen que repetir, sino que ve la imagen allá en su mente y ahí mismo la mente trae lo que está asociado con ella, adelante y atrás. Y si yo digo lazo, inmediatamente aparece la matera adelante y el carro atrás. Y son imágenes, ahí mismo aparecen, no hay que hacer ningún esfuerzo, ni ninguna repetición, ni nada. Ese tipo de procesamiento es mucho más característico del hemisferio derecho. ¿Qué ocurre en la sociedad moderna y en la sociedad occidental tradicional? Que básicamente el cerebro está entrenado para reproducir una determinada información y entonces él es el que regula el comportamiento de la gente. Cuando uno le propone la tarea, él automáticamente empieza a hacer el procesamiento, repite verbalmente, juzga, hace categorías lógicas de cada una de las palabras que le están diciendo y con eso espera rendir. En ese caso, es claro que ahí hay una limitación. Yo diría que es el primer límite que encuentra la mente. Un sistema de memorización que condiciona al cerebro. Y es un condicionamiento que muy repetido porque muy seguramente está en todas las materias. Toda la gente que enseña lo favorece, lo exige, lo pide así. Yo recuerdo, por ejemplo, estudiando Historia Universal, que teníamos un profesor que nos pedía la lección al pie de la letra, tal como lo decía el libro. Y si uno empezaba él sacaba al frente a 3 o 4 personas. Y la primera empezaba la lección.
Entonces, si la decía bien, entonces él le decía, listo, siéntese, tiene 5. Pero bastaba con que dijera unas 2 o 3 ideas y ya con eso, la cuestión es que lo dijera textualmente, porque él veía ya muy mal, pero se sabía el libro de memoria, entonces él sabía claramente. Me acuerdo que, por ejemplo, uno salía y decía una cosa como esta, que todavía me acuerdo de esa época. Decía, por entonces, Elisa, huyendo del monarca, fundó a Cambé o Cartago, que de ambos modos le decían. Entonces, si uno llegaba y le tocaba la lección en ese puntico y uno decía eso, fácilmente el profesor le decía a uno, siéntese, tiene 5. O sea que uno, con que se aprendiera un parrafito totalmente de memoria y fuera tan afortunado que le tocara en ese momento, uno sacaba 5. Ese era el resultado esperado. Yo, antes de ser profesor universitario, que lo fui de muchas universidades, quise hacer un experimento mientras estaba estudiando psicología. Y lo quise hacer en un colegio, en bachillerato. Fui al colegio La Salle en Bogotá y hablé con el rector y le dije, déjeme hacer un experimento con su gente, deme una materia y deme una semana, pero con una clase diaria de esa materia, que yo pueda todos los días, por ejemplo, a las 7 de la mañana, dictar mi clase. Y logré que él me diera historia de Colombia, de primero bachillerato. Yo recuerdo que yo llegué a la primera clase y dije, muchachos, cojan todos el libro y miren cuáles son las etapas en que se divide la historia de Colombia y las comentan entre ustedes. Hagan eso en grupitos de 2 o 3, 4 o 5 máximo, para que lo vayan comentando, para que se vayan fijando en el libro cuáles son las etapas, más o menos en qué consiste cada una, y cuál es primero, cuál es segunda, cuál es tercero, en fin. Y simplemente comentan eso, y el resultado de eso lo comentamos aquí al final de la clase. Listo. Entonces, muy rápidamente los muchachos aislaron estas etapas básicas. La primera etapa fue el descubrimiento. Cuando los españoles aparecieron por aquí, nos encontraron a nosotros que estábamos distribuidos en muchas tribus y en muchas regiones diferentes, y en fin. Y esa es la primera etapa de la historia de Colombia. Listo. ¿Qué viene a continuación? La conquista. Cuando ya reconocieron esto, vieron que tenía muchas riquezas, que era muy vasto el territorio, muy grande, muy distinto, había montañas, valles, mares, ríos profundamente grandes, riquezas de todo tipo, minerales y vegetales y animales. Bueno, cuando vieron eso dijeron, no, esto hay que cogerlo, esto hay que apropiárnoslo. Y llega entonces la segunda etapa, que es la conquista. Una vez que aparece ya la conquista, que ya todos los españoles penetran en todo el territorio, ya reconocen los sitios más favorables, los sitios más ricos, los que están mejor habitados, los que tienen más recursos, en fin. Entonces ya viene la otra etapa, que es la colonia, que es el asentamiento, ya la creación de ciudades, la organización del comercio, ya cómo nos conectamos entre las distintas ciudades, cómo intercambiamos productos que se producen en las distintas zonas, en fin, ya la colonia. Después viene la independencia, cuando nosotros ya decidimos, no, esto es de nosotros y nosotros vamos a pelear por eso, y adiós, adiós. Y finalmente la última etapa, que es la patria boba, así lo llaman en el librito guía, en el texto básico. Listo. Que es ya la etapa en la cual nosotros supuestamente nos organizamos y nos manejamos solos. Entonces, eso hicimos en la primera hora, no más. Pero ¿qué estábamos logrando ahí? Que la gente formara unas imágenes básicas de cuáles eran las etapas de la historia de Colombia. ¿Qué hicimos en cada una de las otras clases? Vimos una etapa. Entonces vamos a ver el descubrimiento y vamos a estudiar bien qué tribus había aquí, por dónde llegaron, quiénes llegaron,
cuántos barcos vinieron, cómo se llamaban los capitanes generales de los descubridores, cómo se llamaban los grandes caciques de las tribus que habitaban aquí, cosas de esas. Hasta que en una hora, comentadito, terminamos la primera. Y les dicté esa historia de Colombia en una semana, que ordinariamente en esa época duraba todo el año gastado para aprender una cosa tan elemental como esa. Yo recuerdo que tenía un amigo que era profesor, fue profesor de justamente de historia durante muchísimos años, y en algún momento me contaba mi amigo que le decía a su papá: es que estoy muy cansado, mi amor, porque es que estoy ya saturado de repetir el mismo texto año tras año, y yo solamente de pensar que me toca volver a empezar a dictarlo, yo sufro, me angustio, me estreso, es decir, me pongo absolutamente, digámoslo, mal, me siento con una desmotivación y con una apatía y con una falta de entusiasmo absoluta, y con una resistencia psicológica a volverlo a hacer. Y es que ese condicionamiento, esa manera de repetir un texto, esa manera de memorizarlo simplemente para tenerlo disponible para repetirlo, pues es algo realmente absurdo. Pero digámoslo que desde el punto de vista de los límites de la mente, constituye el primer límite, porque cuando uno adormece la mente hasta el punto de que no le permite que sea creativa, no le permite que sea exploradora, no le permite que estudie y compare, que comente y haga reflexiones acerca de lo que ha leído, de lo que ha visto, que se forme imágenes bien nítidas acerca de lo que está diciendo el texto. Si uno no le permite a la mente, digámoslo, incursionar y trabajar y procesar con tranquilidad, uno adormece la mente. Y ese es el primer límite que encontramos en estas culturas. El límite producido por un condicionamiento que está organizado por una pauta de aprendizaje memorístico. Y al mismo tiempo está como es la contraparte, porque si nosotros procesamos como es el hemisferio derecho, permitiendo que se formen imágenes, permitiendo que esas imágenes sean más significativas, que sean mucho más interesantes, que se vean las relaciones de lo que uno está estudiando con otros elementos, que no solamente sea una categoría a la que uno se fijó y formó, sino que eso es una cosa viva que está relacionada con otras y que tiene una historia y que tiene una evolución. Eso le da un sentido y permite un aprendizaje inteligente, un verdadero aprendizaje cognitivo. De manera que aunque haya un límite, también está al mismo tiempo mostrándose que puede haber una manera de liberar la mente. Entonces, hay límites, claro, pero la mente siempre tiene la propiedad de ser liberada, es decir, que pueda explorar tranquilamente todo tipo de relaciones, que pueda entrar en todos los detalles que le parezcan significativos de lo que está visualizando, del cuadro que está mirando, del texto que está leyendo, de la historia que está escuchando. Revisen cuál es su procesamiento habitual y ensayen un procesamiento más perceptivo, más imaginativo, más centrado en visiones, más centrado en relacionamientos, y comprueben si hay o no una diferencia sustancial en el rendimiento. Nos vemos.